Continuamos en Mega Noticias y le agradezco al doctor Manuel Gilantón, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, que esté con nosotros esta tarde. Manuel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Manuel, en este 15 de mayo, en el contexto del Día del Maestro, el aumento salarial anunciado para las profesoras y los profesores, la basificación de maestras y maestros, y también en el contexto del semáforo epidemiológico color verde prácticamente en todo el país, con una baja sustancial en los casos de contagios de COVID, y también un tercer elemento, estos nuevos lineamientos que la Secretaría de Educación Pública pretende realizar, colocar en los contenidos educativos de la educación básica. ¿Qué podemos esperar en el próximo ciclo escolar de agosto-septiembre? Bueno, yo quisiera decir, Juan Carlos, que encuentro que el anuncio que hizo la Secretaría de Educación Pública a través del doctor Marx Arriaga repite uno de los vicios más inveterados que tiene el sistema educativo mexicano, que es que cada sexenio construye a lo que había antes como algo en blanco y negro, feo, inadecuado, y anuncia que va a llegar a todo color el paraíso educativo. Y este anuncio que ha hecho el doctor Marx Arriaga se parece al que en el sexenio pasado también hicieron el secretario Nuño, diciendo todo el pasado era pura memoria, pura repetición, y ahora vamos a aprender a aprender. Yo digo que es como un vicio, porque ninguna reforma educativa, ningún cambio educativo de fondo puede proceder a esta velocidad. Si, como se afirmó en agosto, vamos a tener un nuevo modelo curricular, cuando el documento que presenta el documento curricular 2022, en buena parte de los borradores que hemos recibido, dice en construcción, me parece que es algo irresponsable. Y quiero señalar por qué. No solamente porque vuelve otra vez a hacerse lo mismo, a suponer que el magisterio, las maestras y los maestros, son de plastilina y que basta una disposición de la Secretaría de Educación Pública Central para malearlos o para usarlos como títeres y que operen con las ideas que propone la Secretaría de Educación en turno. Pero por otro lado, estamos ante probablemente el hecho más fuerte que le ha pasado al sistema, que es la pandemia. Y después de año y medio, o casi 2 años, en que la presencialidad en las aulas no fue posible por razones de la pandemia, me parece que en vez de estar pensando en la renovación del modelo, en vez de enfrascarnos en una discusión llena de adjetivos como la que hizo el profesor Marx Arriaga, o quienes también han respondido de una manera también fuerte, yo creo que nos debíamos todos juntar para decir, un momento, la gran tarea, la asignatura pendiente que tiene la SEP es informar al país y permitir que el magisterio, en su diversidad y en todos sus contextos, junto con los niños, las niñas y los padres de familia, valoren, cuantifiquen, determinen cuánto fue el daño que la pandemia generó en la educación básica. Hay niños de 4 de primaria que con trabajos pueden escribir su nombre. ¿Por qué? Porque la aprende en casa, porque la falta de presencialidad en la escuela tuvo consecuencias en el aprendizaje. También hubo consecuencias en las cuestiones socioemocionales, etc. Yo creo que lo responsable en esta administración, si como dice no quiere ser igual que las anteriores, no debería de ser tratar de fundar otra vez la República Luminosa de un nuevo modelo, sino hacer un análisis pormenorizado en la diversidad del país para dar cuenta, valorar lo que ha sucedido y tomar estos 2 años que restan al sexenio para generar diversos programas de recuperación
que permitan que estos años en los que hubo alteraciones en los aprendizajes, digamos, se reparen, se corrijan sobre los aprendizajes más fundamentales: la lectura, la escritura, el cálculo, la ubicación en la naturaleza, la ubicación en la sociedad y en la historia. Es decir, creo yo que hoy no es de ninguna manera prudente, ni es necesario, antes de hacer la cuantificación de los daños, pensar que es momento de discutir un modelo, una propuesta de nuevo marco curricular y nuevos libros de texto que están incompletos, que no están terminados, que no van a poder ser puestos en práctica en agosto, más que, o bien aceptamos que se pongan en práctica otra vez de manera improvisada, como sucedió en el 2017 y como ha sucedido en otros momentos. Sí. Sí, en ese contexto, doctor Manuel Gil Antón, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, en el evento del Día del Maestro ayer domingo, ¿encuentra estos elementos que usted menciona con respecto a enfrentar las consecuencias de la pandemia en los aprendizajes de los estudiantes que irán muy probablemente ya 100% a clases presenciales el próximo ciclo escolar? Bueno, de lo que yo escuché ayer, que fue un mensaje muy breve de la secretaria diciendo: hemos trabajado en cuatro dimensiones, y la primera que mencionó fue esta de los planes y programas y los nuevos libros de texto, solamente los enunció. Lo que sí encuentro que es muy interesante y digno de ser reflexionado por todos nosotros es que la propuesta de aumento salarial es anunciada por el secretario de Hacienda diciendo que se va a hacer un aumento diferenciado que haga que progresivamente el sector del magisterio, que tenía menores remuneraciones, crezca y se acerque al promedio, de tal manera que el aumento salarial es diferenciado para dar más al que más lo necesita porque está en condiciones menos favorables. Esto sí me parece una idea muy importante a revisar. No tiene que ver con los planes y programas. Es un aumento escalonado que busca remediar o paliar la inequidad en los ingresos del gremio, de un gremio de 2 millones, atendiendo especialmente a 49,000 maestras y maestros que ganaban menos de 12,000 pesos y a los que ganaban menos de 20,000 pesos, de tal manera que ese sector suba y empiece a reducirse la distancia entre los estratos de ingresos, pero no bajando a los de arriba, sino subiendo a los de abajo. Ese me parece que es el mensaje central que yo escuché en la mañanera, y sí, si a ese te refieres, Juan Carlos, ese me parecería el dato a considerar. Esto no necesariamente va a tener que ver con la mejora siguiendo el modelo que se ha presentado y que, insisto, no es oportuno hoy, después de pasar la pandemia, tratar de modificar. Se parece un poco, lo escribía con una metáfora: hay un temblor, hay una gran cantidad de edificios caídos, la gente está tratando de remover escombros, y el alcalde de la ciudad dice: señores, mañana vamos a dar a conocer un nuevo marco de construcción para la ciudad. Dice: a ver, espera. Está bien, eso a lo mejor hay que discutirlo después, pero ahorita hay que salvar, hay que saber cuántos niños se fueron del sistema, hay que saber cuántas niñas y niños no aprendieron lo que era esperable en estos 2 años, y generar en contextos específicos, porque el daño no fue parejo, sino que hay que confiar en que por entidades e incluso por zonas del país podría haber proyectos que surjan de la base de las familias, el magisterio y las niñas y los niños que también tienen voz, para poder hacernos cargo de que lo que pasó no fue nada menor y que sí tenemos una necesidad de reorganizar la manera en que se conducirán los contenidos del programa a partir de agosto y el siguiente ciclo, para poder recuperar en lo posible el aprendizaje perdido y, sobre todo, para poder volver a establecer el vínculo pedagógico, el vínculo escolar con los niños y las niñas, los jóvenes
que se han ido de la escuela como resultado de la pandemia. Sí, el factor CENTE de la Coordinadora Nacional de Trabajos de la Educación, hoy en la mañana el presidente hace un reconocimiento de que la CENTE fue una entidad crítica en tiempos del neoliberalismo en materia educativa, pero también ha estado inconforme la CENTE con el presidente López Obrador. En ese contexto, los maestros agremiados, y fundamentalmente más los de la CENTE que los del CENTE, porque los del CENTE con S, digamos que son institucionales, y los de la CENTE con C no son digamos que tan institucionales y han tenido una serie de demandas a lo largo de su historia. ¿Está la CENTE preparada para todo esto que se viene por la pandemia? Yo creo que la CENTE, de manera expresa, y muchas profesoras del CENTE con S, que no tienen esa forma de hacer conocer sus demandas, están otra vez, creo yo, ofendidos, vamos a decirlo entre comillas, o bien ya están acostumbrados a que cada gobierno hace una propuesta de cambio, luminosa, insisto, en la que todo lo de atrás es basura y lo que sigue va a ser todo maravilla, ¿no? Y que supone la autoridad educativa que va a bastar con unas capacitaciones de corto plazo para que se lleve a cabo la educación de una manera totalmente diferente. Eso falta al respeto, al saber y a la formación que tienen estos profesores, y además no les permite opinar al respecto de lo que podríamos mejorar. Y por otro lado, llega al nivel en el que uno tiene que pensar, bueno, si como dice el profesor Max Arriaga, el proyecto anterior era patriarcal, racista, clasista, etcétera. Si lo llena de adjetivos, y recordemos que los adjetivos son atajos del pensamiento para no argumentar, sino son descalificaciones, entonces llegaríamos a una reducción al absurdo, como se dice en los filósofos. Quiere decir que el magisterio, a través de esos programas, produjo el neoliberalismo y lo sostuvo. El magisterio va a asumir que a eso se dedicó, a producir la mafia del poder, digamos, para decirlo en términos cortos. O bien, ¿cómo? Si ese sistema era así, como dice el doctor Marx Arriaga, pues ¿cómo se explican los 30 millones de votos que tuvo este gobierno? Que lo que pedía era que lo que esos votos querían era un cambio. Entonces no se sostiene la prisa, la premura, ni hay oportunidad política, y yo creo que éticamente es una huida hacia adelante. O sea, políticamente hay que decirlo, porque estamos en condiciones de ejercer la crítica. Hoy, hasta donde yo alcanzo a ver, y con todo el riesgo que siempre tiene uno al opinar, que es equivocarse, pero lo hago con toda mi capacidad, es muy inoportuno tratar de cambiar sobre la marcha cuando el camión del sistema educativo, que estaba ya muy, hagamos de cuenta como analogía, que era un camión muy destrozado, en un camino muy lleno de baches, con la pandemia se volteó. Y en vez de decir, bueno, vamos a ver a la gente de adentro cómo está lastimada, hagamos el símil de que esos están lastimados, que no aprendieron lo suficiente. Algunos no están ya en el camión, se los llevaron porque no están vivos para el trabajo educativo. En vez de hacer eso, no puede ser que llegue una administración y diga, vamos a cambiarle el motor al camión que está volteado. No, por más que le metas otro motor, si el camión está volteado, si el camión está roto, pues acelerará y no se moverá en el caso de que así fuera, ¿no? Yo creo que la CENTE expresa y el CENTE se siente, no el CENTE, son institucionales las burocracias del CENTE. Los profesores y las profesoras son gente muy buena que acepta, que le echa ganas, pero que sí se siente, creo yo, así interpreto con mis amigos maestras y maestros, ofendida de nuevo. No importa su opinión, no importa su experiencia, no se recoge lo que pasó en la pandemia. Llega alguien y dice, ahora las cosas van a ser así. Así nunca ha cambiado la educación en ninguna parte del mundo. Muy bien, doctor Manuel Gil Antón, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, muchas gracias por tomar esta conversación. Estamos en contacto, si le parece.
Con todo gusto, Juan Carlos, y muchísimas gracias. Gracias. Continuamos con más noticias en un par de minutos.